Humanismo Digital con Joan Clotet. Yo creo que la actitud científica es aplicar lo que sería la metodología científica a tu manera de pensar y actuar. Obviamente no es en todo, pero ¿eso qué quiere decir? O sea, tener un punto escéptico, esto es importante, ¿vale? Es decir, a la hora de analizar los problemas o las situaciones, pues tener ese espíritu crítico, ese punto escéptico de no terminar de creer de manera dogmática lo que se dice, o sea, y de un análisis. Cuando lees algo, casi es un análisis de buscar los fallos, ¿no? O buscar las incoherencias. Es pesado pensar así, ¿eh? Pero yo creo que el científico tiene que estar constantemente buscando si hay algún error que invalide la teoría o que te lleve a una nueva hipótesis, ¿no? Y luego ser muy, muy escrupuloso en creerte los datos o las informaciones objetivas que tengas y escuchar a unos expertos que han acreditado cierta experiencia y cierta base empírica en todo de lo que hablan. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Pere Estupiñán era un jovencísimo bioquímico interesado desde niño por la ciencia. Conocer y trabajar durante un tiempo junto al gran Eduard Punset fue una buena influencia, pero seguir su voz interior, tomar decisiones y cambiar de contexto es lo que le hizo crecer. Sus años en Estados Unidos con una beca del MIT en periodismo científico modelaron la personalidad de este divulgador científico y escritor que nos invita a interesarnos y aprender sobre temas diversos como la física, genética, biomedicina, nanotecnología o la inteligencia artificial. Su presencia en medios como la cadena SER o Radio Televisión Española estimulan siempre nuestra curiosidad y espíritu crítico. Hoy conoceremos una versión algo más personal de este cazador de cerebros que se dejó cazar durante un rato en una agradable y espero que interesante conversación que os invito a escuchar. Buenos días, Pere. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Gracias por tenerme. No, la verdad es que bien. O sea, hoy es un viernes por la mañana. Estaba trabajando en mis cosas científicas y todavía no había hablado con nadie. Bueno, con las niñas antes de ir a la escuela y de repente, o sea, parar la mañana para hablar un ratito contigo, así de una manera me imagino más personal, más profunda. Pues 5 minutos antes es como, ostras, que estoy haciendo cosas, ¿no? Pero de repente te entra como como unas ganas de conversar. Lástima que no me he preparado un café para tenerlo aquí al lado, ¿no? Vaya. Oye, pues nada, de verdad, la misma sensación que tú, porque me hace ilusión todas las conversaciones y hoy en particular te sigo hace muchos años. Soy un fan más de los muchísimos de tu programa, no solamente del Cazador de Cerebros en Televisión Española, 7ª temporada, si no estoy equivocado, o sea que se dice pronto, con lo cual te tengo muy presente y esto, poder hablar con personas que las ves a otro lado de la pantalla siempre diciendo cosas interesantes, pues para mí es un lujo. Así que de verdad, gracias también por aceptar esta conversación porque me ilusiona. Así que, bueno, Pere, yo te digo, tengo unas cuantas preguntas porque eres un pozo de sabiduría, podríamos hablar de 1000 temas, pero bueno, pensando un poco en la audiencia y los temas que solemos tocar, pues tengo algunas cuestiones que ponerte en la mesa, pero empezamos siempre igual en este podcast y es preguntándote quién eres tú, Pere, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Vale, yo soy Pere Estupiñán, nací en Tortosa en el año 74, un chaval muy normal, de una familia clase media o humilde. Mi padre tenía un taller de reparación de automóviles, mi madre era profesora de música, empecé a estudiar, todo muy convencional, ¿no? Estudié en el instituto de allí, se me daban bien las ciencias y empecé a estudiar química, terminé química, después bioquímica, y en un momento determinado ya en la carrera descubro que esto de la ciencia es
Es muy interesante. Te hace tilín, ¿no? Sí, no solo lo que te explican los profesores, ¿no? Sino yo creo que cuando llegas a cierta edad, pues ya vas... Hay gente más joven, ¿eh? Pero que lo hace, pero que no te dedicas solo a intentar aprender lo que te dicen que tienes que aprender, que es lo que en la escuela de jovencito, pues tú tienes que aprender esto y esto, ¿vale? Y empiezas a buscar tu información, a leer tus libros, y no hablo de novelas, sino de búsqueda de información. Y la ciencia me empezó a apasionar y quería ser científico. Y terminé bioquímica, bastante rápido todo, y empecé un doctorado. Pero el doctorado, yo creo que a mi perfil vital, a mi manera de ser, cuando dicen que la paciencia es clave en la ciencia, ¿vale? Y es verdad, o sea, necesitas tiempo de investigar, yo tenía demasiado inquieto, ¿no? Y quería estar vinculado a la ciencia, pero esto del laboratorio y de los tiempos de las publicaciones y tal se me hacía eterno, entonces lo dejé relativamente rápido y di algún salto profesional, pero planteé la divulgación científica como justo esta manera de estar vinculado a la ciencia desde otra perspectiva. Y fue una especie de aventura que pensé, bueno, a ver lo que dura, ¿no? Y tuve la suerte de empezar con Edward Punset, que de alguna forma esto ya te posiciona, aparte de que aprendes mucho, pero no te garantiza nada. Y sí que me fue bastante bien, y a partir de allí di el salto a Estados Unidos en una beca del MIT de periodismo científico, que eso sí que fue el salto profesional y también personal a muchos niveles, que digamos que transformó un poco a ese chaval que ya estaba en un proceso paulatino de transformación profesional y personal, de los 20 a los 30, pero que a los 30 cambia el entorno. Al final nosotros no somos para nada independientes de lo que nos rodea. O sea, todos tenemos una personalidad y hacemos las cosas de una manera porque es la manera que creemos que hacemos que nos gusta que sean las cosas y como queremos comportarnos y tal. Vale, te ponen en otro entorno y te comportas diferente. ¿Vale? Por ejemplo, yo era mucho más individualista en Estados Unidos que aquí, ¿sabes? O mucho más emprendedor a nivel laboral o ambicioso. El entorno nos modula mucho más de lo que nosotros creemos. Y yo creo que en una parte, estos 7-8 años que al final pasé en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston y en Washington, hay un antes y un después. El Pere, cuando me preguntas quién es Pere, te he empezado diciendo un Pere que reconozco porque fui yo, pero es como que ahora es otro, ¿no? Y me estabas diciendo cómo llegó hasta aquí. Pues bueno, yo creo que esa obsesión por la ciencia, por la divulgación, por aprender yo, te va y por ganarte la vida con eso. Al final, si te tienes que ganar con la vida con eso, alguien te tiene que pagar. Por tanto, no es solo aprender, sino tienes que explicar. Entonces, pues en El País, después en proyectos audiovisuales, por muchos medios, con los libros que he publicado, pues al final, bueno, vas creando un currículum muy interesante que te permite llegar a Televisión Española y decirle, ya sé que nunca he presentado ningún programa de televisión, pero creo que puedo hacerlo bien y tenemos un equipo detrás que es bueno, dadnos una oportunidad y os presentamos este proyecto. Y nos dieron esa oportunidad. Yo creo que, bueno, la prueba está que si llevamos 7 temporadas es que la aprovechamos, y en eso estoy, en el programa de televisión, en la cadena SER, en el A Vivir los domingos, que también tiene mucho impacto. Y desde hace unos años, pues también hay un cambio radical en la vida de cualquiera, que es aparecer el concepto familia. Que dices, mira, si quieres hablamos de esto, yo me enrollo, pero yo fui padre tarde, o sea, al final, pasados los 40. Y esto... digamos que mis 4 primeras décadas de vida han sido como muy centradas en mí mismo,
a muchos niveles, y eso te da, pues, bueno, la posibilidad de arriesgar a nivel profesional. No tienes nadie que depende de ti, de subsistir de una manera casi adolescente. Arzuaga dice, no sé si era Arzuaga, perdona, no era Arzuaga, o sí, no lo sé, pero el concepto de adolescencia es interesante porque en los primates dura un par o tres de semanas, es un cambio hormonal, y se dice que el inicio de la adolescencia es biológico y el final de la adolescencia es cultural, porque en principio la adolescencia humana tendría que durar también semanas, y por eso los adolescentes están como histéricos queriendo ser adultos más pronto, porque su biología ya es de adultos, y el hecho de quedarse con los padres es antinatural para ellos. Lo que pasa es que culturalmente es necesario, pero es antinatural que a los 16 años estén viviendo con sus padres. Tendrían que estar formando sus familias ya. Por eso yo digo que mi adolescencia duró hasta los 40 y pico, cuando formé la familia, y yo creo que no me ha cambiado tanto no te cambio tanto los hijos no te cambian tanto la vida si ya tienes una personalidad muy, muy, muy marcada. Es decir, a los 40 y pico yo no permití, ni mi pareja igual, que los hijos nos cambiaran tanto. Oye, quizás a una edad más temprana es diferente, pero ahora digo, bueno, muy bien, voy a combinarlo esto, voy a mirarlo de manera racional también. Y yo creo que esto es un resumen rápido. Muy bien. Muy bien, me parece muy, muy interesante y muy inspirador, porque fíjate, yo siempre digo que la vida no tiene guiones. Entonces, no. el invertir tiempo en conocerse bien, en el llegar a cada etapa para llevar cada rol lo más cómodo posible, es decir, yo creo que es algo muy bueno. A veces no está bien visto socialmente, ¿no? Seguramente en el tema de la paternidad que decías, las mujeres tienen pues otro ritmo biológico que les viene más marcado, pero poder o casarse, o viajar, o cambiar de trabajo, o tener hijos cuando uno siente que es el momento, pues es mucho mejor que hacerlo cuando toca y luego pues haberse equivocado, ¿no? Con lo cual me gusta mucho eso que decís de un viaje de aprendizaje, ¿no? De cambiar de contexto, el contexto nos influye. Y fíjate además, cuando conectamos esto además con el futuro, hablaremos de cosas que tienen que ver con futuro. Tú decías, oye, yo he ido descubriendo desde ese tilín, cuando el menú nos venía predefinido en la escuela, empiezo a ver cosas que me interesan lo suficiente como para tomar decisiones e irme acercando, ¿no? Cuando tengo conversaciones que tienen que ver con esto, quién somos, a qué nos dedicamos, qué pasará en el futuro, pues hay muchos tipos de respuestas, ¿no? Es decir, a mí me viene dado. Mira, mi padre es médico, quiere que sea médico y estoy, entre comillas, condenado a ser felizmente médico, ¿no? En algunos casos. Y en otros no tengo ni idea, porque lo que me apasionaba creo que ya no lo van a hacer personas. Hay de todo y es un momento muy interesante. Entonces, además de por tu experiencia, personas que nos escuchen que estén o ellos o ellas mismas o sus hijos en este momento de decir, oye, nuestra carrera profesional, cuando nos dicen que estudiar una carrera ya no es garantía de trabajo ni menos del mismo para el que te has formado, ¿cómo se descubre y cómo se aúna este talento y esta vocación? Es decir, tú has puesto tu propio ejemplo, que es inspiradora. Cuando ves a tu alrededor, ¿cómo hace una persona para conocerse mejor? Tú tomas decisiones, tú viajaste, sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, yo creo que exponerte a ponerte a prueba es importante, no solo mentalmente, ¿vale? Es decir, no solo imaginarte, imagina que alguien dice, es que a mí me gustaría escribir libros, ser escritor. No te lo imagines solo, porque quizás la realidad no es como te la imaginas. Es decir, prueba a escribir. Ya, pero es que no tengo no tienes editor todavía, pero pruébalo. Construye algo con el objetivo de ponerte a prueba tú, ¿vale? Uh-huh. Y ver si realmente esto de escribir el día a día o la sensación después de escribir un texto es la que tú te habías imaginado, ¿no? Porque quizás no es. Fíjate también de las experiencias de otras personas. Siempre dicen que si vas a una nueva empresa y ves cómo están los empleados, tú puedes imaginarte que tu caso será diferente, ¿no? Los ves que están un poco estresados y dices, no, pero yo sabré manejarlo. No te creas tan especial. Si todos están estresados,
es muy probable que tú también termines estresado, ¿no? Entonces, y luego hay un punto de valentía que está relacionado, o sea, no es solo valentía, es también de qué condiciones disponemos. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, cuando di esos saltos, yo tenía la sensación, a pesar de no venir de una familia adinerada, pues tenía la sensación de que si me iba mal podía rectificar. Es decir, que podía estar unos meses ganando poco o arriesgando, y además que yo sabía que tenía inteligencia suficiente como para que si esto no va bien, pues yo rectifico y trabajo no me va a faltar, ¿sabes? O sea, me va a gustar más o me va a gustar menos, pero trabajo no me va a faltar, ¿vale? Entonces, yo creo que esto te pone unas condiciones interesantes para arriesgar. Yo que he vivido en Estados Unidos y he conocido, por ejemplo, pues mucha gente que llega a un país mucho más exigente económicamente, pues sin dinero e incluso con papeles, con un límite temporal de la oportunidad que tienes mucho más. Y allí, claro, es que te fuerza a darlo todo. Incluso a nivel científico, me acuerdo ahora, hay un investigador valenciano que es uno de los que suena como candidato al Nobel, que tiene 40 y pocos años ahora por unas cosas de grafeno, que cuando le entrevisté hace mucho, le conocí y hablamos, le acababan de dar el tenure en el MIT. Quiere decir que te dan 7 años seguros para estar ahí y después te evalúan a ver si te quedas o no. Creo que solo 1/3 de los que pasan 7 años se terminan quedando. Y él me decía, te transmiten que si no pasas es culpa tuya, porque te dan dinero, te dan buenos estudiantes, te dan un entorno fabuloso, apuestan por ti. Dices, no tengo excusas. Pues, entonces hay muchas circunstancias que te llevan a que te sea más fácil o no, pues seguir esta vocecita interior que te dice... también es escucharla, esta vocecita interior, ¿eh? Es decir, que a veces la tenemos, pero es como que la silenciamos porque nos incomoda. Nos dice cosas que a lo mejor no nos reconocemos, o si las decimos en voz alta, nuestros padres, nuestro entorno, quien sea, nos diga, pero ¿dónde vas? Espera, ¿dónde vas, Joan? Eso también nos inhibe a veces. Sí, no, pero ponte en otro ámbito. Yo que escribí un libro sobre ciencia y sexualidad, o sea, en el mundo de la pareja puede haber una vocecita interior que te esté diciendo, yo ya no amo a mi pareja. Esta vocecita interior puede estar. Y tú mismo silenciarla. O no querer escucharla. Porque qué lío sería separarse ahora. Con los niños, con no sé qué. Tampoco estamos tan mal. En realidad sí que la quiero. No sé qué. Pero esa vocecita te está diciendo algo. Y que te está diciendo algo que quizás lo que te está diciendo es, si haces estos cambios será duro, pero después serás más feliz. Y quizás los dos seréis más felices, no pienses solo por ti, pero claro, no quieres escucharla. O haciendo dieta, la vocecita te está diciendo, esto no deberías comerlo, y tú dices, calla. Es decir, hay el escuchar nuestras vocecitas interiores es un primer paso, ¿no? Y luego ese punto de condiciones favorables y valentía o atrevimiento para seguir lo que la vocecita nos está diciendo, pues sí, yo creo que en mi caso sí que, claro, ahora, siendo padre de familia, pues no tendría tanta valentía, o sea, tienes más responsabilidades, pero digamos, tanto cuando dejé la ciencia, dejé el doctorado, cuando fui a Estados Unidos, cuando empecé varios proyectos y tal, pues un poco es que yo no tengo mucho miedo. No es que sea muy valiente, creo, pero es que tampoco tengo mucho miedo. No sé si a lo mejor son las dos caras de la misma moneda, pero no sé, eso. Bueno, no, pero das buenas pistas, es decir,
tanto en la oficina que decías al principio, oye, este contexto la gente está estresada, es decir, tanto lo que vas a buscar como aquello de lo que huyes. Y esta voz interior que dices, algunos le llamarán intuición, otros le llamarán convicción, ¿no? Es que el niño tiene muy claro que quiere ser lo que sea, pero muy buen punto, es decir, escucharse, porque también nos avisamos, ¿no? Nuestra mente nos avisa y estamos tan ocupados haciendo lo que toca o rentabilizando aquello para lo que nos formamos y nos perdemos oportunidades también, ¿no? Mira, déjame que cambie un poco de tercio. Leyendo cosas tuyas también, tú eres no sé si te defines como un científico divulgador o divulgador científico, en cualquier caso eres las dos cosas y lo haces muy bien, pero hablas de que he leído que ser científico más que un tema de formación o profesional es una actitud. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente tener actitud de científico? Aunque uno no tenga una formación científica, ¿qué significa esto? ¿Y qué ventajas tiene tenerlo? Yo es que de hecho me defino como científico de espíritu o de alma o de actitud, o sea, no de profesión, porque yo sí estudié ciencia, pero ahora me dedico a la comunicación. Entonces yo creo que la actitud científica es aplicar lo que sería la metodología científica a tu manera de pensar y actuar. Obviamente no es en todo, pero ¿eso qué quiere decir? O sea, tener un punto escéptico, esto es importante, ¿vale? Es decir, a la hora de analizar los problemas o las situaciones, pues tener ese espíritu crítico, ese punto escéptico de no terminar de creer de manera dogmática lo que se dice, o sea, y de un análisis, cuando lees algo casi es un análisis de buscar los fallos, ¿no? O buscar las incoherencias. Es pesado pensar así, ¿eh? Pero yo creo que el científico tiene que estar constantemente buscando si hay algún error que invalide la teoría o que te lleve a una nueva hipótesis, ¿no? Y luego ser muy, muy escrupuloso en creerte los datos o las informaciones objetivas que tengas y escuchar a unos expertos que han acreditado cierta experiencia y cierta base empírica en todo de lo que hablan, ¿no? Entonces, no es que vayas por la vida de incrédulo, ¿no? Pero pensando siempre así, pero yo sí que noto que lo hago. Yo que sé, ahora tengo un catarro, pues la manera que buscas información o a qué recurres y tal, pues yo me noto que es muy analítica, ¿no? Y luego en el ámbito personal pues te dejas llevar por las emociones cuando quieres. Pero en la manera de pensar, de actuar, de evaluar, de priorizar incluso, ¿no? Esto te resta a veces un poco de creatividad o de poesía, ¿no? Y aquí sí que tengo que o lograr yo apagar esta mente analítica a veces, o el trabajo equipo, por ejemplo en el Cazador de Cerebros, pues hay ideas así más poéticas que desde una perspectiva muy así analítica mía digo, ¿esto qué aporta al programa a nivel de información o a nivel de...? Digo, confía en esta gente que piensa de una manera diferente a la tuya y encontrad un equilibrio, ¿no? Y entonces a posteriori te das cuenta que tenía sentido lo que decían. Lo que pasa es que a veces son lenguajes que no se entienden, porque ellos utilizan unos términos diferentes o que pasa a veces con creencias, ¿no? Con temas incluso de terapias alternativas y tal, que se utilizan unos términos que dices, esto no es científico. No, claro, el término no, pero igual lo que están haciendo sí, ¿sabes? Es decir, no nos quedemos solo en nuestras jergas como si eso definiera tanto. Bueno, y de hecho, Pera, siguiendo con lo que decías de esa actitud, una persona que está en una disciplina que desconocemos, yo siempre me pongo a mí mismo el ejemplo, me ayuda, como si me diera un marciano, al que no conozco si es que existiera. Sí. Como no lo conozco, no tengo ningún punto de referencia, pues me lo miraría quizá con cierto respeto, pero con interés genuino. Y entonces, y él a mí me miraría igual sin otros referentes, ¿no? Entonces, al ser tan distinto, igual lo miraríamos con más curiosidad genuina, con más respeto, porque no tenemos tantos sesgos, ¿no? o tantos prejuicios, porque no lo conocemos. Entonces, tener esta mirada de
no sé, te escuchaba y pensaba, ostras, tú viajas por todo el mundo conociendo a gente muy, 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 muy experta en lo suyo. Y aún así, pues entiendo que en tu naturaleza está el cuestionar con interés, pero estas personas también aprecian buenas preguntas, ¿no? Sí, Y que les sí, retes sí. de alguna manera, ¿no? Porque eso ayuda, ¿no? Sí, mira, retomo una de las cosas que has dicho, porque es verdad que a mí, por ejemplo, hay una cosa peculiar, que a mí me interesa mucho más lo que no conozco que lo que conozco. Y si te fijas, todo el mundo solemos hablar de lo que nos gusta, del fútbol o de la poesía o de tal, pero a mí me resulta más enriquecedor abordar temas nuevos, ¿vale? O conversaciones nuevas o que no domino tanto. Yo qué sé, por ejemplo, ahora está todo el lío de los superconductores a nivel global. Sí. Yo de esto no sé, nunca me ha interesado mucho, ¿vale? Pero de repente te das cuenta que Estados Unidos tiene este Chips Act que pone, no sé si son 280.000 millones en el desarrollo de nueva investigación alrededor de superconductores y de producción de superconductores y microchips en realidad al final, porque bueno, ven que a nivel global aquí hay unos temas geopolíticos importantísimos. Y dices, esto es un temazo, no sé nada, pero no saber me motiva. Es decir, estaba con el programa de la tele, dije, igual hagamos un capítulo sobre eso, y sé que es más difícil, porque si hacemos uno de biomedicina, que yo domino mucho, será mucho más fácil. Claro. Pero esto que no sabes, y lo otro que me preguntabas, que se me ha ido, esto era referente a la intro de tu pregunta, pero me has hecho una pregunta. Pues ahora me he perdido yo también. Ah, sí, no, pero era interesante. Lo que pasa es que he retomado antes. No, te decía, cuando viajas por el mundo y ves gente tan experta, que sí. tú también les haces preguntas, está en ti ese espíritu científico, el respeto al conocimiento, pero haces buenas preguntas que también les sirven a ellos a tratar sus ideas, argumentarlas, ¿no? Claro, mira, y hay casos concretos. Mira, uno tengo en mente ahora del libro de la ciencia del sexo, y uno de los investigadores, el Barry Komisaruk, neurocientífico, ya hablé un par o tres de veces con él porque, bueno, sabía muchísimo y vivía cerca de Nueva York, y nos caímos muy bien y estaba muy predispuesto. Me ofreció hacer un doctorado con él. Es decir, dice, me gusta la manera que piensas, la manera que haces preguntas, que haces unas preguntas que a veces a nosotros no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Y me acuerdo que ella hacía unos escáneres cerebrales de una manera, y yo dije, oye, ¿por qué no haces un experimento en estas condiciones? Y el tío era como, porque igual es que al verlo desde fuera, pues que todos nos encerramos un poco y en lo nuestro, y llegas de fuera. Bueno, y la propia visión que coincide con la que decías tú, que es el estar dispuesto y estar receptivo a que personas que vienen de otro campo apreciar la mirada de alguien que nos dice, no, si tú no eres un científico muy reputado, no te doy validez intelectual. No, que también esta persona está abierta a escucharte, a decir, oye, cuéntame más, qué buena pregunta. Eso también es un valor. Y lo digo en serio, yo me llegué a presentar. O sea, pagué, no sé si eran $300 para hacer el examen que sería una especie como de nota equivalente a la selectividad que tienen en Estados Unidos. Pero es como una referencia, y me presenté. Lo que pasa al final, pues no me cogieron en la Rutgers University, pero eso sí que, mira cómo hubiera sido mi vida si de repente hace ya unos 8 años o algo así que me presenté, si me hubieran cogido. Fue antes del Cazador de Cerebros, menos mal creo que no me cogieron, pero en ese momento yo después del libro de la ciencia del sexo, yo estaba un poco obsesionado con este tema, ¿no? Porque veía una manera de analizar el comportamiento humano, y desde la perspectiva de la sexualidad, pero que iba más allá de la sexualidad, ¿no? De cómo nos afectan lo que nos atrae, pero las inhibiciones también. Y yo creo que aplicaba muchas cosas, y nada, pues casi me tiro por este lado también. O digamos que nunca lo sabremos. Yo me alegro, porque si no estaríamos hablando ahora, porque no te hubiera conocido, porque te conocí por el Cazador. O claro. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor te hubiera conocido, pero bueno, en este sentido nunca sabemos, ¿no? Mira, otra cosa que me gusta cuando leí de ti también, que decías con cierto énfasis, es la ciencia es nuestro sexto sentido. Sí. Ahora que hablamos tanto de las capacidades humanas y cómo las complementamos también luego hablaremos de esto, ¿no? Pero ¿qué quieres decir con esto, que la ciencia es el sexto sentido de una persona? O sea, los sentidos te permiten ver
o escuchar, o oler, o sea, percibir cosas que están en el exterior, ¿vale? Y luego hay sentidos sobre tu interior, ¿eh? Pero dices, el olfato percibe moléculas, átomos, el oído percibe vibraciones, la vista percibe luz, el tacto presión, ¿vale? Información que hay en la naturaleza en forma física y tal. Hay una información en la naturaleza que solo se puede percibir con la ciencia, que son las conexiones. Por ejemplo, el CO2 provoca efecto invernadero. ¿Esto cómo lo sabes si no es con la ciencia? Esta información está en la naturaleza. Esto existe. O sea, el efecto invernadero existe. Y el CO2 es un gas y el metano otro y tal. No es que estoy intentando hablar de cambio climático, pero es un efecto. Entonces, yo creo que la ciencia nos permite conocer esta información invisible que por ningún otro sentido descubriríamos. Porque si dices, no, por ejemplo, en psicología no funciona así, porque dices, no, es que nos guiamos más por las emociones que por la razón. Bueno, eso igual lo puedes deducir sin ciencia también, ¿sabes? O sea, observando a los seres humanos ya lo deduces. Pero que el CO2 provoca efecto invernadero y otro gas no, y el nitrógeno no, esto, la única manera de acceder a esa información es la ciencia. Y entonces yo defino que la ciencia es un sentido también, es el sexto sentido, porque nos permite descubrir estas cosas. De hecho, fíjate, hace muchísimos años seguramente ciertas cosas, pues como eran desconocidas, pues eran magia. O le quemarían a la persona que hiciera ciertas afirmaciones, ¿no? Y a lo mejor estaba un poquito más cerca o intuía cosas que ahora sí se pueden analizar, descubrir, mostrar. No sé, sí. Vivimos tiempos fascinantes, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el ritmo de generación de nuevo conocimiento que tenemos ahora es brutal. O sea, es que cada semana aparecen estudios nuevos. Algunos son conocimiento incremental. ¿Qué quiere decir? Que son... se saben más cosas, pero no rompen con nada. Pues bueno, imagínate, pues se ha descubierto un nuevo exoplaneta. No es la primera vez que se descubre un nuevo exoplaneta, ¿vale? Es conocimiento incremental. Se conocían unos de estas características y ahora hay otro de otra. Es importante, pero incluso cada cierto tiempo van habiendo pequeñas revoluciones. Y yo creo que es un momento para el conocimiento científico apasionante y que no parece que vaya a frenar. Es decir, hay áreas que están un poco más... que se mueven más lentas y otras más rápido. Pero quizás en algunos aspectos la física de partículas no se está moviendo tan rápido como se movió hace unas décadas, pero en cambio la biología molecular sí. Entonces cada disciplina científica es un poco diferente, pero sí que es muy estimulante poder seguir esto, ¿sabes? Sí. Poder haber nacido en esta época y poder dedicarte en este caso pues a una profesión que has escogido tú. Claro. Y que está muy cercana. Fíjate, de estas cosas que están pasando hay una que tiene más protagonismo en este último año. Ya veremos si tiene su curva de estabilización, pero es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y se habla muchísimo de ello y en este espacio también lo hablamos, pues por lo que conecta en esto a aumentar las capacidades de las personas o también pues capacidades que emulan el cerebro humano y que son más invasivas. Y yo me gustaría preguntarte qué papel tiene la divulgación científica cuando, en este caso hablamos de inteligencia artificial, pero podrían ser otras cosas, algo de repente eclosiona, todo el mundo tiene más información, más miedo, más acceso. Nos pasó en la pandemia, por ejemplo, en la que había voces más autorizadas para intentar entender qué es lo que pasaba, pero toda la curva de sensaciones, preguntas, crisis, aquí decimos inteligencia artificial, de repente la gente empieza a usarla, la generativa en particular, y genera un montón de debates abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar aquí alguien que tenga pues esa autoridad técnica y habilidad para comunicar, para entender mejor qué es eso y cómo, si nos sirve, si no nos sirve, qué riesgos tiene? Claro, a ver, hay expertos en inteligencia artificial que pueden comunicar desde una perspectiva de expertos y que ellos ya tienen la información.
Yo no entro en el ámbito de la inteligencia artificial, no entro no me considero experto. Entonces, ¿sé más que la media de la población? Sí. Pero entonces lo que puedes aportar, yo por ejemplo en el A Vivir, que en la cadena SER, que hemos hablado mucho de esto, es una mirada, ¿no? Y una... es como que al oyente yo hago el filtro. Es decir, de todo lo que se está explicando, te voy a seleccionar lo que es más... Porque tengo cierto criterio, te voy a seleccionar las voces más autorizadas y los puntos más importantes a tener en cuenta. Entonces, lo que te explicaré el domingo en el A Vivir no es todo lo importante, pero sí es como, mira, de todo lo que se ha dicho esta semana, este enfoque sobre los riesgos de la inteligencia artificial o las oportunidades de la inteligencia artificial o los límites, ¿vale? Entonces intentas hacer como este trabajo que no le vas a pedir a un oyente que se trague 3 horas de información y se lea no sé cuántos papers para sacar sus conclusiones. Dices, mira, fíjate de las mías, ¿sabes? Entonces, yo sé que de la gente que me sigue, pues tienen un grado de confianza bastante alto en lo que yo les cuento de las cosas. Y yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, me pueden decir, oye, ¿cómo está la investigación en cáncer de pulmón y inmunoterapia? Obvio pueden ir a buscarlo ellos y dedicarse 5 horas a leer y aprenderán, ¿eh? Yo creo que es un buen ejercicio. Pero también si yo les digo, mira, justo esta semana estuve, porque además es el caso, estuve en un encuentro de la Vall d'Hebron con un nuevo tipo de terapia que se llama terapia celular para tumores sólidos, que antes se hacía y se hace todavía muy reciente con tumores blandos, que serían los de la sangre, pero ahora se están empezando con melanomas y con pulmones, y les empiezo a explicar a qué tipo de paciente está, porque de alguna forma he resumido este conocimiento. Pues yo creo que en el ámbito de la inteligencia artificial, claro, lo que pasa es que cuando caen las bombas, lo del ChatGPT fue una bomba de repente que dices ¡boom! Todo el mundo habla y además hace unas cosas que te sorprenden mucho, y sí tienes la sensación de que hay un antes y un después. Entonces vas un poco, yo mismo también voy un poco perdido de decir, ¿es un hype? O sea, ¿se va a desinflar? ¿O no? Llegará al hype sin duda, pero antes del hype va a continuar creciendo mucho más. Y entonces es ir siguiendo las conversaciones y, como te digo, pues ir filtrando. Pero a mí sí me parece que la inteligencia artificial, más allá de hablarla de manera genérica de cómo nos va a transformar el mundo y tal, hay ámbitos donde los está transformando ya. Aquí está la clave, es aplicarla a cosas concretas. Es decir, en ciencia mismo hay investigadores que están transformando su manera de investigar. En recursos humanos o en marketing o en lo que sea, pues el otro día estuve con uno de una empresa energética bastante importante que ha cambiado de departamento y ahora estará en marketing, y dice, no, es que él es ingeniero, y dice, es que me atraía mucho la posición porque estamos empezando a utilizar inteligencia artificial y es una manera de trabajar tan diferente que es muy, muy estimulante. Y dices, bueno, pues eso va a transformar cosas. Y va a transformar lo que le dejemos transformar, claro. Y fíjate, dices algo que también quiero remarcar también, ¿eh? Y es, no sé, me conecta como cuando hace muchos años salió Internet. De repente la información estaba más accesible y de repente, ¿qué tiene valor? Pues lo que ha tenido siempre, la confianza en la capacidad de la persona que genera el conocimiento o la de que el que criba el conocimiento, porque confías en la persona y en su criterio. Añádele el tema de ChatGPT, en que le pregunto, resúmeme lo más relevante de, y te dice algo que ni quien lo ha gestionado es capaz de decirte la fuente, porque a lo mejor es opaco. Entonces, creo que sigue estando cada vez más en valor, que cuanta más información tengamos, incluso aparentemente pues muy impactante, como decías, el valor de la persona que cura el contenido, que criba,
Pues tiene todavía más importancia que antes, porque respuestas cada vez hay más, información Claro. hay más, pero preguntas y capacidad de filtrarlas, eso es un músculo a afinar, ¿eh? Sí, pero el tema, la palabra confianza, el trust, es fundamental, ¿eh? En estos tiempos. De hecho, nosotros hicimos un cazador de cerebros sobre confianza porque yo descubrí una economista amiga me lo explicó. Había un informe de la Unión Europea sobre la pérdida de confianza, en este caso con las instituciones y con los políticos, y la gran preocupación, es decir, si los políticos, más allá de que no se la merecen, pero es verdad que es un gran problema que no tengamos confianza en los políticos, ¿vale? Porque en la sociedad no funcionaría mejor si ellos merecieran y nosotros les tuviéramos esa confianza de decir, oye, si han tomado esta decisión, señal de que la han pensado bien y que es la mejor. Y si yo no la entiendo es que no tengo tanta información como tienen ellos. Uh-huh. Nos haría un poco ingenuos, quizás, ¿vale? Y eso suena a China también. Pero si tuviéramos, en resumen, si tuviéramos más confianza sería mejor. ¿A quién depositamos confianza? Pues claro, este prescriptor que tú estabas definiendo, que yo me he definido como un prescriptor, claro, también hay unos farsantes por ahí. Sí. ¿Vale? También hay unos farsantes que, o sea, ahora vivía en México un tipejo, un periodista, enseñando momias de estas de Perú diciendo que eran extraterrestres en el Congreso. Sí, sí. Entonces... y con un aplomo y con una experiencia detrás, y mucha gente tiene confianza en este farsante. Entonces, quizá conecta, Pera, con que necesitamos confiar en los políticos, en las personas. Entonces, ante esa necesidad de confiar, depende de quién se nos pone delante, y si no tenemos ese espíritu crítico que decías tú antes, ¿no? De contrastar, de no creernos. Alguien que tenga un discurso y un buen marketing digital vende unas motos bestiales, ¿no? Y luego el siguiente paso que tú planteabas, que yo creo que es el punto interesante, es hasta qué confianza nos generará el ChatGPT, la inteligencia artificial, porque para algunas personas dicen, mira, oye, ya no hay sesgos humanos aquí. Habrá sesgos digitales y tal, pero no hay sesgos humanos. Entonces, si el ChatGPT me dice, le pregunto, ¿el cambio climático es real o no? Y me dice, sí, por esto, es que, oye, pues me creo más. Entonces, podemos delegar parte de nuestras creencias o decisiones a esta información digital. Lo hacemos con los restaurantes cuando vemos que tienen más estrellas o menos. Entonces, esto también... ¿Qué pasa? Que de momento el ChatGPT hace errores. Tiene estas alucinaciones que dicen, tanto los generadores de contenido de texto como de imágenes, pues hacen cosas que son muy creativas, pero no te puedes... Fíjate, lo hacen con un cierto lenguaje que está programado, ¿no? Te genera una cierta confianza. La pregunta que me haces es muy complicada, esto tiene muchas facetas, con lo cual te entra y dices, bueno, parece que tiene una especie de prudencia digital que te da apertura. Sí. Y luego, si de la respuesta que tienes no tienes ni idea, si yo, por ejemplo, no hablo alemán y hago Google Translate y me lo traduce y lo entiendo, no sé si es perfecta la traducción, pero como no hablo alemán, y aquí pasará en parte lo mismo, ¿no? Que si la pregunta que hacemos o está mal formulada, lo que nos responde, no tenemos no ya la capacidad, sino la actitud de contrastarla, pues empezaremos a confiar en cosas en que deberíamos... Bueno, lo que decías tú antes, la confianza hay que ganarla, y hay que ganarla con hechos contrastados. Sí, ¿no? Pero mira, por ejemplo... Y eso se tiene que regular un poco, ¿no? Por ejemplo, a nivel europeo, que se está hablando de regularla, y hay... Por ejemplo, yo creo que una norma que no sé si está ya aprobada, pero la aprobarán, es que cualquier contenido que haya por ahí, sea de audio, sea de vídeo, sea de texto, generado por ChatGPT o por generadores de contenido, tiene que estar identificado como tal. Por lo menos que el receptor sepa que eso no lo ha hecho Jordi, quien sea, sino que lo ha hecho ChatGPT. Uh-huh. Después que te lo creerás más, pero por lo menos esto, que no haya... Porque claro, tú ahora te pones en Instagram y ves algunas fotos y ves personas
Pues yo creo, a mí me llegan porque los algoritmos estos son muy puñeteros, entonces cada cierto tiempo te llega pues alguna mujer atractiva que tú ves y dices, ostras, y él sabe que a mí me gustan. Que no me gusta que me muestre, él sabe, yo creo que la proporción adecuada, ¿eh? Cada 10 posts muéstrame una, porque si me muestra más pues la salto más rápido, ¿vale? Son muy puñeteros, pero entonces sabe, y yo creo que sabe incluso qué características me resultan más atractivas y menos, los debe saber mejor él que yo, por los tiempos que debo pasar, lo que sea. Sí. Pero algunas de estas, digo, ¿son reales o no? A ver si estoy diciendo, ostras, qué guapa esta chica, y no existe. Y el fondo, o sí que existe, y me sale allí en un río o en una habitación que tampoco existe. Es todo generado. Entonces, por lo menos, a mí sí me gustaría saber si es una foto real o no. Eso creo que puede ayudar, y también puede ayudar el que de alguna manera tengamos como instalado o tatuado en la mente el cada vez que interactuamos con algo de esta tipología, decir, oye, podría no ser verdad, podría no ser real. Sí. Y luego interactuamos y descubrimos y preguntamos y contrastamos, pero no dar por asumido, porque cada vez más vemos personas que no lo son, voces que no son, se nos pueden clonar al 100%. Mira, entonces, te doy un ejemplo, perdona, que te corte. Sí, no, por favor. Me llegó, no sé si era por redes sociales, creo, una conversación ¿te acuerdas de McCain, el político republicano que se presentó a las elecciones en el momento de Obama, cuando ganó Obama y tal? Ya falleció hace 3 o 4 años, y de repente estaba teniendo una conversación, una entrevista para la CNN sobre el conflicto de Ucrania y Rusia con algo que parecía no súper actual, pero en un contexto, digo, esta conversación debería haber sido, pues si él falleció tal, pues como 4 o 5 años, y 4 o 5 años... ¿Cómo sabía este hombre? ¿No? Digo, y estaba hablando de lo que podía pasar, es verdad, no de la guerra, sino de lo que podía ocurrir y tal, y de una manera bastante precisa, y de repente pensé, a ver si es falso. Claro. Y yo pensé, puede ser falso. Entonces la busqué y no era falsa. No era falsa. No era falsa. Es decir, por un lado pensé, mira, ya se sabía bastante, bastante antes ya se sabía que esto podía ocurrir. A nosotros nos llegó casi de la nada diciendo, a ver, no, que sabías que había habido conflicto, pero que a ellos no tenían casi previsto que esto tenía un punto bastante previsible. Y luego, hay un ejemplo muy... perdón. Claro, y luego... esto a mí en realidad me gustó dudar de a ver si me la están pegando, y no fue, pero bueno. Te decía, Pera, que hay un ejemplo de la semana pasada en un vídeo de Messi, no sé si lo has visto, en que está en una rueda de prensa hablando en un inglés impecable. Y le ves a él, sus labios se mueven hablando en inglés, y está dando una rueda de prensa ahí en Miami diciendo el equipo, el reto y tal. Entonces, bueno, la gente dice, no, muy escondido lo tenía, porque Messi no habla inglés, entonces lo cual a veces es como, te invita más a la duda y es más evidente de decir seguro que sí, pero en otros casos no tanto. Y lo importante que lo que dices tú es decir, oye, mantengamos siempre una cierta distancia y una cierta duda sana permanente, ¿no? Sí, total. A Messi le podrían haber puesto en catalán también, porque el tío tantos años aquí y no se dignó un día, cierto. Me da igual, porque sus goles eran... fabulosos, pero que no hubiera estado mal, que podría decir, oye, Cataluña, moltes gràcies yo qué sé, pero bueno. Sin duda. Mira, Pera, por una cuestión de tiempo te voy a hacer una penúltima pregunta que tiene que ver con el último episodio que hicisteis sobre el futuro de la música, que me pareció súper interesante, como todos. Pero en particular tengo 2 hijos un hijo que es músico y mi otra hija que también es una apasionada de la música, y ahí hablabais de la creatividad y cómo la inteligencia artificial, una vez más, pues entraba en este mundo. Entonces yo quiero preguntarte, no tanto por la inteligencia artificial, sino por la creatividad. La creatividad como tal... ¿crees que se potencia o está amenazada por la inteligencia artificial? En un campo tan creativo como la música, por ejemplo, ¿no? La creatividad en general se va a potenciar gracias a una nueva herramienta. Lo que pasa es que ya no va a ser exclusiva de los humanos. O sea, sí que está amenazada la creatividad humana,
¿vale? Es decir, yo no necesito... Imagínate que yo ahora publico un libro, bueno, no, o en música, ¿vale? Imagínate que quiero hacer una sintonía para la nueva careta del cazador de cerebros. Y busco que sea original, o busco que sea diferente. Claro, un compositor lo puede hacer, pero también lo puede hacer un software. Entonces yo creo que sí que la creatividad está bastante amenazada, la humana. Ahora, lo que transmitíamos en ese capítulo es que el buen compositor o el buen diseñador, con estas herramientas, él puede ver incrementada su creatividad mucho más. ¿Vale? Quienes están más amenazados son los mediocres. En mi ámbito, si a mí me pagaran para hacer resúmenes yo lo hice en algún momento, pues bueno, te pagan 70 euros para resumir un artículo que salía en el Scientific American o donde sea, a 300 palabras para una web, y eso es muy fácil de hacer. Y lo hacías, claro, esto ya no tiene sentido que el pagar a un humano para hacerlo, porque es que el software te lo hace perfecto al instante y gratis. Ahora, crear... Pero bueno, yo creo que si digamos lo que tú tienes un valor añadido, por el motivo que sea, y esto justifica que seas tú y no la máquina el que lo haga, con la ayuda de la máquina puedes mejorar mucho. Muy bien, con lo cual conviene no quedarse en esta banda baja, ¿no?, de la creatividad o de otras cosas para que no nos atrape, es decir, utilizarla también para ser más creativos o más otras cosas. Sí. Y yo coincido contigo, es una herramienta más y al final también la hemos de utilizar también para potenciar muchas cosas, ¿no? Quizá la creatividad se ve más amenazada porque hay cosas que ya los hace más rápido y mejor que nosotros, pero quizá haya espacio también para hacer cosas distintas que no habíamos pensado, porque nos consumían tiempo en hacer estas porque no éramos suficientemente capaces, por ejemplo. Sí, y luego también dependerá de la visión del otro, de cuánto nosotros valoremos lo humano en lugar de lo artificial. O sea, si yo, por ejemplo, me resistiría a encargarle una sintonía del cazador de cerebros a un software. Digo, pues no, pues me voy a gastar el dinero con un humano, ¿vale? Pero fíjate, recuerdo que, no quiero hacer spoiler, porque invito a las personas que nos escuchan a ver ese episodio, pero había una composición hecha y creo que, si no recuerdo mal, tú me confirmarás, decías, bueno, no lo acabo de ver. Y él decía, bueno, pues que a lo mejor que te guste o no depende también de tus patrones, de lo que entiendes que es música, de tus referentes culturales, con lo cual también lo que es buena o mala música igual también tiene que cambiar, ¿no? No son solamente de gustos, ¿no? Con lo cual, pues tía, sí. wow, ¿no? Claro, ese era un punto súper interesante. O sea, la máquina hacía cosas que eran muy creativas, pero que no te gustaban. Claro. Y dices, bueno, pero hay mucha música que a la primera vez que la escuchas no te gusta. Dice, sí. ¿Quién sabe si la máquina sabe algo que tú no? Y dentro de 5 años estábamos todos enganchados con esas cosas que sonaban... ¿Sabes? Quizás si nos lo planteáramos hace 30, 40, 50 años, en otras épocas y que el jazz era lo más revolucionario, pues igual ha pasado algo parecido, ¿no? Cosas que nos suenen diferente. Muy bien, Pera, mira, igual que abro siempre la misma pregunta, cierro también esta temporada siempre con la misma, y es ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 10 años? Yo es que, claro, con tu toque así tan humano, o sea, porque yo lo que me sale responderte es cosas científicas, de si se ha encontrado vida extraterrestre o no. Yo creo que será el gran descubrimiento de la historia de la humanidad, vida extraterrestre, sea en un planeta extrasolar o sea donde sea, o dentro del sistema solar. Yo creo que es una de las cosas que está por pasar, ¿vale? O tema del cambio climático, transición energética, pues ver si hemos... no hemos hablado de cambio climático, pero a mí me preocupa bastante también, quizás más incluso que la inteligencia artificial, y ver si hemos logrado unas fuentes
energía realmente alternativas a gran escala, ¿no? De estas cosas así científicas, pero bueno, como tú me generas este buen rollo así hablando de cosas también personales, pues igual hablemos de qué nos ha cambiado. O sea, yo dentro de poco empezaré la década de los 50. Es interesante porque creo que todavía es una buena década. Sin duda, te lo puedo garantizar. Claro, pero años atrás yo pensaba que cuando llegas a los 50 dices, ostras, esto ya va hacia atrás. Y dices, no, con si te mantienes en buena forma, mental y física, y digo, ostras, yo creo, además las niñas ya serán un poco mayores, yo estoy viendo cómo transformo de nuevo un poco mi vida a partir de los 50, ¿eh? O sea, no es eso de dices, voy a mantenerte hasta jubilarte, no, yo creo que en los 50 alguna... Y a principios de los 50 yo alguna transformación tendré que hacer. Entonces yo creo que algunos caminos tendré que tomar, algunas decisiones. Oye, igual, pero lo juntamos todo. Lo primero es que podamos seguir hablando, porque seguiremos aquí, que el planeta siga existiendo. Si hay otros planetas, igual tienes audiencia potencial también de tus contenidos en otros planetas. Qué bueno. y tienes más oyentes. Y bueno, por terminar, preguntarte, pues las personas que quieren saber más de ti, ¿qué referencias les ponemos? El perfil, la web de tus proyectos, Sí, bueno, las webs ya no las mira nadie y me parece bien. La mía es súper estática, pero bueno, por Instagram y Twitter pues voy colgando cositas, pero sobre todo que yo creo que mis dos productos estrella son los libros, bueno, claro, los tres productos estrella son El Cazador de Cerebros, que está en la web de Televisión Española, El A Vivir, que se puede escuchar cada domingo por la mañana, pero también está en podcast. Y entonces los libros, yo justo ahora, dentro de no sé cuándo emitirás este podcast, pero en octubre de 2023 sale una edición especial de La Ciencia del Sexo, que es un libro que tiene mucho... Bueno, yo estoy muy satisfecho. Entonces, en mis libros también, claro. Genial, lo pondremos todo en las notas del episodio, lo recomiendo muchísimo porque eres un hombre también de muchas facetas, pero siempre interesante. Y nada, agradecerte el tiempo, ha sido un placer conocerte un poco mejor, interactuar, que te veo siempre que hablas con gente, grandes científicos, pues oye, poder hablar contigo, dejar cazarte un poco tu cerebro, también ha sido pues un privilegio para mí. No, y para mí escucharte y que me fuerces a hablar desde otra posición. ¿Vale? Porque si al final vas a lo que vas a nivel científico, y yo creo que he tenido momentos de duda porque dices, es que normalmente no hablo en estos términos, pero esto me va bien. Genial. Pues nada, Pere, lo dicho, un abrazo en la distancia, como digo siempre, pantalla de por medio, y espero que sigamos conversando, ¿eh? Ojalá, abrazos. Hasta pronto. Gracias por escucharnos, espero que hayáis disfrutado de la conversación. Encontraréis más información sobre Pere Estupiñán en las notas del episodio y, como siempre, muchos más episodios con personas que vale la pena conocer en mi web joanclotet.com y en las principales plataformas podcast. Compartid el capítulo en redes si pensáis que puede ser útil a otras personas, y aquí volveremos pronto con otras conversaciones y propuestas, espero que de valor. Hasta entonces, cuidaos mucho y nos encontramos pronto aquí en Humanismo Digital.